quiero decirles que el taller habla del liderazgo en el hogar y todas las respuestas que ustedes acaban de dar son las mismas expectativas que Dios espera que nosotros como hombres tengamos en nuestro hogar. Todo lo que ustedes acaban de decir. Liderazgo, preparación, coherencia, de acuerdo a lo que creemos. El llamado de ser líder es un llamado que viene dado en el diseño. Todo lo que usted puede pensar que un pastor debe de tener, o que usted espera que un pastor tenga, es lo mismo que Dios ha llamado a los hombres a hacer en su hogar. Y el objetivo de hoy es básicamente animarnos a ver ese llamado que tenemos, sin hacer acepción nadie se excluye de esto, equiparnos a responder a ese llamado de ser líder en nuestro hogar y proveernos herramientas para desarrollar devocional familiar. Al final voy a dar una muy rápida recomendación, bien simple, que nos puede ayudar a iniciar. Le voy a decir qué no busca este taller. Este taller de ninguna manera busca poner en el corazón de nosotros ningún sentimiento de culpa, ningún sentimiento de fracaso, sino al contrario, animarnos a poder a iniciar y asumirlo y asumirlo sin importar en la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Ya sea que usted está soltero y se está preparando para el matrimonio, ya sea que usted está casado y no tiene hijos, ya sea que esté casado, tiene hijos, ya sea que esté casado, tiene hijos grandes, adolescentes, ya sea que esté casado, tiene hijos que ya se fueron de la casa. No importa cuál sea la etapa, el taller no busca poner ningún sentimiento de culpa en nuestros corazones, sino animarnos. Y si al final usted sale con un sentimiento de culpa, entendemos que fallamos en el propósito, porque lo que queremos es animarnos. Sin embargo, con el fin de animarnos, tenemos que ver un poco y partir de todo lo que nosotros llamamos el plan redentor para que podamos comprender. Recordemos que en el inicio Dios creó los cielos y la tierra y esto era perfecto. Yo creo que aquí usted se sabe la historia de la creación y esta creación aquí fue perfecta. Y nosotros sabemos cómo el Señor en su gracia desarrolló una creación sin pecado, sin intención a pecar y plantó al hombre y a la mujer sin ninguna inclinación al pecar. Tenían en ese momento lo que llamamos libre albedrío. Y nosotros sabemos el resto de la historia. En su libertad, los únicos que han tenido libre albedrío, pues ellos decidieron pecar. Y nos hablaba el doctor Tranchini de cómo buscando su propia felicidad, engañados por la mentira y atraídos por lo que vieron, pues fueron y decidieron desobedecer a Dios. Y a raíz de eso, nosotros tenemos que ver que dos cosas sucedieron. En el principio, Dios dio claro mandato al hombre de cuál iba a ser su rol, de cuál iba a ser su diseño. Y una de las cosas que le dijo, tú te vas a enseñorear y vas a cultivar la tierra, tú vas a cuidar la tierra y vas a enseñorearte de todo lo que es eso. Y eso, lo que estaba detrás era esa responsabilidad de ser un protector y ser un siervo. Ser un protector de lo que Dios le había dado y ser un siervo. Y ambas cosas falló Adán en hacer. Y el resultado, pues nosotros sabemos que se altera. Dentro de las cosas que eso trajo como resultado es que el hombre pues asume una posición totalmente pasiva con lo que Dios le había llamado. El pecado le dio la vuelta a todo. Afectó todo. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con la naturaleza, con los animales, todo se veía afectado. La manera como nos relacionamos incluso con nosotros mismos. Y una de las cosas es que esa responsabilidad de cuidar y servir se vio malograda y el hombre adopta una actitud pasiva en su llamado. Usted puede ser muy proactivo en muchas cosas y probablemente muy proactivo en las cosas que a usted le gustan, pero en su llamado, en el llamado que Dios nos ha hecho, entonces hemos adoptado una pasividad. Lo contrario a la mujer. Lo que dice Génesis 3:15 es que la mujer tratará de controlar al hombre y el hombre tener dominio sobre la mujer. Ese controlar, nosotros lo vemos. Creo que está casado, lo ha visto, ¿sí o no? Ve el deseo de la mujer controlar. Y vemos un ejemplo pecaminoso de cómo liderar, que es con un dominio pecaminoso que cree el hombre ahora que debe
su mujer es su dueña, lo cual tampoco es el diseño. Bueno, a raíz de eso, nosotros vemos cómo nuestras vidas están siendo, fueron afectadas por eso. Sin embargo, damos gracia a la gloriosa obra de Cristo en la cruz, que es la redención, donde Él ahora, dice 2 Corintios capítulo 5, 17, nos hace una nueva criatura y el pasado es cosa del pasado y ahora nos realinea a su diseño y propósito. En el paso al hombre se nos ha encomendado pues dirigir nuestro hogar y por eso Efesios 5 habla claramente de eso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, que a la luz de todo lo que el Señor nos ha llamado, quiero hablar de 4 pilares y esos 4 pilares lo vamos a ver en 3 aspectos. 4 pilares que nos pueden ayudar a ver ese llamado, ese diseño y también cómo nosotros podemos salir animados a asumir nuestro rol como líderes en el hogar. Voy a ver 3 aspectos. El primero, vamos a ver lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. El segundo, vamos a ver la historia de la iglesia. Ese liderazgo espiritual, cómo ha lucido a través de la historia. ¿Dónde se rompió ese patrón y dónde nosotros vemos en la historia cómo se afectó notoriamente ese rol del hombre? Y vamos a terminar entonces viendo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Es como un sándwich de la Biblia. Antiguo Testamento, la historia y el Nuevo Testamento. Así que empecemos con el Antiguo Testamento y yo quiero que usted vaya a Deuteronomio capítulo 6. Y en Deuteronomio capítulo 6, aunque lo voy a poner en pantalla, pero yo quiero que usted lo busque en su Biblia y lo marque, y si lo puede resaltar, lo resalte, y si tiene marcador, lo marque, y si puede marcarlo en su Biblia, también lo marque, porque en Deuteronomio capítulo 6, nosotros vamos a ver, en toda la escritura vamos a ver cómo ese concepto es desarrollado. El diseño de Dios para dirigir el hogar se encuentra tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo que les dije, vamos a ver 3 pasajes de las Escrituras que van a informarnos a nosotros acerca de y persuadirnos acerca de cómo nosotros podemos desarrollar una cultura que pueda mostrar ese liderazgo dentro de nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, detenidamente vamos a leer. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y le está recordando incluso su ley, y le está recordando y lo está preparando para la tierra prometida que Él les había dado. Y les da lo que llamamos el Shema, a muchos conocen el término, es escucha, ¿verdad? Que así empieza el versículo 4. Escucha Israel, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Ok? Mire si usted anotó un orden. Primero en el corazón nuestro. Y versículo 7 dice, le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si usted está viendo una vez más que Dios, como no existían redes sociales, no teníamos imprenta, no teníamos copiadoras, fotocopiadoras, no teníamos manera de hacer panfletos o algún tipo de literatura que se pasara. Dios pone la responsabilidad en los padres justamente de pasar a las próximas generaciones algo tan importante como era la verdad de quién era su mayor bien, quién era el mayor bien en esta tierra que ellos iban a tener. Y Él quería recordarles, Él quería educarlos acerca de la fidelidad con la que Dios se había mostrado y la fidelidad con la que Dios iba a seguir mostrándonos. Y usando los términos del doctor Tranchini, Dios quería que los padres sean los responsables de transmitir la buena noticia de que Dios era el mayor bien que ellos iban a necesitar en cada etapa de sus vidas. Esa era la responsabilidad. Un teólogo especialista en el Antiguo Testamento, él dice, Deuteronomio siempre tiene sus ojos puestos en los niños en la próxima generación. Yo me hacía una pregunta al preparar esto y me confrontaba a mí mismo con la pregunta y con el texto. Yo me preguntaba, ¿qué hubiese sucedido
si esta generación o fuera nuestra responsabilidad asumir este llamado? ¿Cómo hubiésemos respondido? ¿Cómo hubiesen sucedido las cosas? Bueno, mi familia tiene una práctica buena, no digo que es muy piadosa necesariamente, a veces la revestimos de piedad, y es que los viernes tenemos lo que llamamos un family movie night, una noche de películas. A veces digo que la revestimos de piedad porque vemos una película cristiana, pero siempre estamos viendo películas y reflexionando sobre las películas. En este contexto no había family movie night. Ellos se reunían como familia a contar de las grandezas que Dios había hecho. Como Dios con brazo fuerte los libertó del brazo del faraón, como Dios abrió el mar muerto, como Dios proveyó. Ese era el family movie night. Y ahí ellos estaban repitiendo y repitiendo la verdad. Pero yo no sé si usted puede observar el texto, pero si hay algo que el texto nos quiere dejar claro, es que no hay manera de que esto suceda si los padres no están presentes. Si el padre no está presente. Todo lo que él está usando y todos los elementos que él está usando eran los elementos con lo que esta sociedad hacía comunidad, compañerismo. Es que en todo momento, cuando te sientes en tu casa, se sentaban en la casa. Cuando andes por el camino, andaban en el camino. No había celulares donde cada quien andaba en su propio mundo, ni distraído, ni separado. O no había papá que le daba un iPad para que se pusiera a ver Cocomelon y mientras viera Cocomelon él pudiera hacer lo que quisiera. No, cuando andabas en el camino, cuando te acostabas, cuando te levantabas, la ibas a atar como una señal en tu mano, una insignia en tus ojos. ¿Y qué el autor quiere comunicarle? Es que tiene que ser una prioridad esto. Esto es prioridad. Esto no es juego, es prioridad, es lo más importante que ustedes van a tener en delante. Ahora, ¿por qué es tan importante el Shema? ¿O por qué lo fue tan importante? Yo no sé si usted ha considerado esto, pero si hoy usted y yo tenemos el Antiguo Testamento en nuestras manos, en gran parte fue por la manera como celosamente el pueblo, y líderes, y padres, y hombres, celosamente cuidaban este legado que habían recibido. Y déjenme decirle, ellos tuvieron muchas razones y muchas oportunidades para borrar esto, para olvidarse de esto. Y una de ellas fue cuando ellos fueron tomados cautivos por 70 años en el exilio. Probablemente en este salón, mi papá, que tiene 86 años, va a cumplir, quizás otro más, tiene más de 70 años. Pero en 70 años muere mucha gente, en 70 años nace mucha gente. Pero la mayoría de los que estamos aquí, seguro la mayoría, no tenemos 70 años de edad. Imagínense que toda su vida en el exilio, bajo la presión de otras tradiciones, bajo la presión de otras culturas, bajo la presión de otras lenguas que tenían que aprender, fiestas que tenían que abrazar, el pueblo de Israel tuvo todas las razones para borrar todo lo que había sucedido. ¿Pero qué lo mantuvo? Había un remanente siempre responsable de recordar estas verdades. ¿Y qué sucede en Nehemías capítulo 8? Cuando luego de que el Señor levanta a Ciro, Ciro vence a los babilonios y Ciro dice, no quiero esclavos, no quiero que ustedes vayan a su tierra, y ahí regresa un remanente. Otro remanente se quedó, pero regresó un remanente y encontró que la ciudad de Jerusalén en pura destrucción. Y entonces sabe la historia. Levantan los muros bajo el liderazgo de Esdras y Zorobabel, luego levantan el templo, luego levantan los muros bajo el liderazgo de Nehemías, y luego Nehemías llama a Esdras. ¿Y qué pasa? Si usted lee el capítulo 8, usted va a recordar que en Nehemías 8, luego de que Esdras pasa todo el día recordando la verdad de Dios, ¿quiénes empoderaron? A los padres, para que entendieran la responsabilidad. Y ellos se dieron cuenta, pero hay fiestas que no estamos celebrando, hay cosas que no estamos haciendo, y vuelven otra vez a retomar todo lo que Dios le había dado, hasta que se prepara el escenario para que continuara la historia del plan de redención. Pero ¿qué buscaba esto? Asegurar la lealtad a Jehová y la fidelidad al pacto, y enseñar a los niños a amar y temer a Dios era lo primordial para ellos. Ahora, por causa del pecado, recuerda la figura de las 4 imágenes, el hombre, una de las facultades que perdió fue recordar. A nosotros se nos olvidan las cosas. Por eso era tan importante el recordatorio continuo.
Pablo le decía a Timoteo incluso eso, le decía, recuerda. Si Pablo entendía que Timoteo, que era un discípulo cercano, tenía que recordar, ¿cuánto más nosotros también? Que no tenemos un Pablo. Pero el pueblo de Israel tenía que recordar, tenía que combatir el olvido, olvidar quién era Dios, tenían también que volver a recordar quién es Dios. O sea, ellos estaban combatiendo esa tendencia natural de olvidar que continuamente venía, y tenían también que estar recordando quién era Dios y lo que Él había hecho detrás de esta obra de redención. En el capítulo 4 de Deuteronomio, 2 capítulos adelante, es la primera probablemente vez donde el Señor hace alusión a esto. En el capítulo 4, versículo 9, Él dice estas palabras. Miren dónde están las mismas palabras. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber ¿a quién? A tus hijos y a tus nietos. Wow. A veces los abuelos entienden que su responsabilidad ya terminó. Deuteronomio dice que no, que todavía usted tiene más oportunidad de seguir en esta gran labor de seguir instruyendo. Así que cuando usted ve Deuteronomio capítulo 4, 9, cuando usted ve Deuteronomio capítulo 4, 6, 4, 9 y Deuteronomio 6, 4 al 9, usted va a ver claramente que hay un mandato. Escucha, presta atención a esta enseñanza. Hay un qué, la instrucción del Señor a Israel para enseñar a generaciones futuras. Y hay una frecuencia. Ellos lo hacían 2 veces al día y era pieza central del culto judío diario. ¿A dónde yo voy con todo esto? Bueno, a que Dios sabiamente, soberanamente había puesto, no en la boca de un líder que iba a estar responsable, y Moisés, que no, ellos se acostumbraron a Moisés y llegó un momento donde el suegro le dijo, mira, tú vas a tener que buscar un grupo de hombres también que te ayuden con la consejería también, y ya no era solamente una figura. Luego Josué, que asume el liderazgo, fue muy claro y dijo, Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Ya el peso y la responsabilidad estaba sobre los hombros de los padres. Y de una manera u otra, al leer Deuteronomios capítulo 4 al 6 y 6 del 4 al 9, nosotros vemos los padres deben tomar en serio estas palabras. Conocerlo completamente, tener cuidado de no olvidar estas palabras. Y a mí me encanta que Deuteronomio 6 dice, y estas cosas las guardarás en tu corazón. No tratemos bajo ninguna razón de enseñarle a nuestros hijos la verdad de Dios si no habita en nosotros, porque vamos a caer en 2 grandes errores que nuestros hijos van a detectar: legalismo e hipocresía. Lo van a detectar así. Si nosotros no somos los primeros en atesorar esas verdades y demandamos que nuestros hijos las atesoren, vamos a caer como legalistas, vamos a caer como grandes hipócritas. Y nuestros hijos se van a dar cuenta. Todo el que no está alrededor no se va a dar cuenta. Segundo, debemos de ser diligentes. Debemos de ser diligentes en que nuestros hijos puedan de una manera u otra también valorar, ver quién es Dios a través de nuestras enseñanzas, que nuestros hijos puedan ver cómo se debe amarlo a través de nuestro propio testimonio. Debemos de ser diligentes. Piense por un momento en las cosas en las cuales usted es diligente. Usualmente son aquellas cosas que a usted le gusta hacer. Piense por un momento, hay gente, por ejemplo, que es muy diligente cuidando los carros, lavando el vehículo. Y usted lo ve que cuando el carro, usted entra al carro, usted dice, pero lo acabaste de sacar de un dealer. No. Lo lavé hace 3 días, tengo que volverlo a lavar. ¿Sí? ¿Cómo que lo lavaste hace 3 días? Y es bien cuidadoso en los detalles, bien. Habemos otros que usted entra al carro y dice, se va a dar cuenta que mis hijos han estado jugando béisbol por un tiempo. Va a encontrar arena, va a encontrar. Y yo siempre estoy pidiendo disculpas, mire, escúchame, que los niños. Pero al final probablemente esa no está dentro de mi lista de prioridades. Pero usualmente donde estamos y donde somos diligentes es donde nosotros
encontramos mucho de lo que nos importa y priorizamos. Dios lo que está diciendo es que esto debe ser prioridad. Debe ser prioridad para nuestra vida. Sí, a la luz de estos dos textos, déjeme sacar los dos primeros pilares. Pilar número 1, atesora la palabra de Dios. Para nosotros poder ser líderes, siervos, ejercer ese liderazgo que Dios nos ha dado, debemos de atesorar primero la palabra de Dios. Y estas verdades estarán primero en tu corazón. Segundo, debemos de tener un compromiso entonces, una vez la atesoremos, con enseñarlas. No tratemos de enseñar lo que no hemos atesorado. Nos va a costar entonces vivir esa realidad. Atesoremos la palabra de Dios, encontremos que esta es la fuente de la verdad que yo primero necesito y luego entonces comprometamos nuestro corazón a que diligentemente la vamos a enseñar. Yo sé que aquí hay muchas aristas y esto tiene muchas capas porque usted dirá, yo no sé cómo hacerlo. Yo creo que necesito algunos cursos para hacerlo. Y usualmente usamos eso como excusa. Es que le digo algo, si usted sabe leer comprensivamente, si usted sabe hacer preguntas a la Biblia, aún de cosas que usted no entiende, en el ejercicio de hacer eso, hágalo con su familia. Punto. Y lo que usted no entiende, dígale, miren, no lo sabemos, vamos a investigarlo juntos. Si tiene adolescentes, tú puedes buscar qué significa eso. Pero usted no necesita un curso. Claro, gloria a Dios por la iglesia que puede entrenarnos y equiparnos para ayudarnos a entender y leer la Biblia mejor. Pero no use eso como una excusa para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que con eso termino el primer punto. El Antiguo Testamento claramente apunta a que el liderazgo del hogar y sobre todo de enseñar la verdad de Dios en el hogar reposa sobre la responsabilidad de nosotros. Lo segundo es que yo quiero que veamos ese liderazgo espiritual a través de la historia, de manera que veamos que no fue algo solo que sucedió en el Antiguo Testamento, sino también que a través de la historia de la iglesia ha estado presente. Lo primero es que fuera de las Escrituras usted encuentra también suficiente evidencia para entender que esto era un mandato claro. Una de esas fuentes es el Didaque. El Didaque era una serie de cartas que circulaba entre los apóstoles. No está en el canon, pero usted puede leer el Didaque y va a ver que no contradice nada de las Escrituras porque se escribían acerca de temas que los apóstoles consideraban y se la enviaban. Como no había Facebook, en vez de mandar un post o un DM, un mensaje directo, ellos se escribían estas cartas. Y en el Didaque, una de las cosas que afirma el Didaque es que los líderes del hogar no deben de descuidar la responsabilidad de enseñar a sus hijos. ¿Ok? Estamos hablando de los discípulos de Cristo y algunos de los discípulos de los discípulos. Ellos decían y tenían claro, los líderes del hogar no deben de descuidar su responsabilidad de enseñar a sus hijos. ¿Qué de un discípulo de uno de los discípulos? Policarpio, que fue discípulo del apóstol Juan. Él dice, enseñar a vuestras mujeres a andar en la fe y a instruir a los hijos en el conocimiento y en el temor de Dios. Estamos hablando de las fuentes más cercanas después de los discípulos. Otro padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía, él dice, Efesios 6:4 significaba que los padres simplemente enseñaran la Biblia a sus hijos. Vamos a leer Efesios 6:4. Ignacio de Antioquía también fue discípulo del apóstol Juan. Y de hecho se dice que él era el pastor de la iglesia de Antioquía, el obispo de la iglesia de Antioquía, que manda a Pablo y a Bernabé en su jornada de misión misionera para alcanzar a los gentiles. Y él daba una interpretación de ese texto. Claro, no había capítulos ni versículos en ese momento, pero de esa cita que pone a los padres instruir a vuestros hijos en el temor del Señor. El Ignacio dice, significaba simplemente que los padres enseñaran la Biblia a sus hijos. Entonces usted ve cómo los cristianos de la primera generación se reunían para enseñarle a su familia 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, es la lectura de las Escrituras, alabanzas alrededor de la Escritura y la oración.
Ya más adelante, otro padre de la iglesia, Tertuliano, él decía, las familias adoran juntas, oran juntas, ayunan juntas y se instruyen los unos a los otros. ¿Ok? Usted va a ver Crisóstomo, otro padre de la iglesia, insistió a que cada casa sea una iglesia, cada cabeza de familia un pastor espiritual. Usted va a ver eso también como parte y de la tradición de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. San Agustín. Todo hombre debe ser obispo en su casa, asegurando que su familia continúe en la fe. ¿Cuándo cambió esto? Bueno, justamente cuando la Iglesia Católica entra, el clero jerárquico cambió de liderazgo del hogar a liderazgo de la iglesia. Y por eso usted y yo pensamos que la iglesia es el responsable de discipular a sus hijos. Y por eso usted y yo pensamos, déjame llevar a mis hijos a la iglesia para que ahí se encarguen de hablarle del Señor. Menos hombres empezaron a participar en el matrimonio debido al monasterio y el celibato. El liderazgo en el hogar prácticamente desapareció, así como desapareció la escritura, así como desapareció el evangelio. Las enseñanzas se le asignó únicamente al obispo, el papel del obispo. El acceso a la Biblia era raro, era costoso. Y también la devoción personal y el culto familiar ya no formaban parte de la familia congregacional. De hecho, la iglesia se convirtió en el primer medio de alfabetización y ya no todo el mundo era alfabetizado de una manera correcta. Y por eso usted conoce más adelante lo que sucede. Le quitaron la Biblia también. Solamente la iglesia podía interpretar, solamente la iglesia podía leer la Biblia hasta que llegan los reformadores. ¿Y qué visión tienen los reformadores con respecto a la iglesia, a este rol? Bueno, Martín Lutero, él dice, el deber de todo padre es instruir y examinar a sus hijos. Martín Lutero y la Reforma reintroducen el estudio personal de las Escrituras. Cuando la Biblia vuelve a entrar en el hogar, también la adoración familiar vuelve a entrar en el hogar. Calvino elaboró uno de los catecismos para la institución de la religión cristiana. Él dice, Deuteronomio 6:6, los padres deben aplicarse diligentemente al deber de instruir. Al igual que Lutero, él afirmó la supremacía de las Escrituras. ¿Y qué fruto vemos luego de la Reforma? ¿Cuáles fueron los frutos? Yo sé que le estoy dando mucha información, pero es para llegar a Efesios y luego a algunos aspectos más prácticos. ¿Cuáles fueron los frutos de la Reforma? Bueno, el culto familiar se convirtió en un deber necesario. Los ancianos de la iglesia comenzaron a hacer visitas domiciliares. Y los pastores, cuando iban a la casa y tocaban a la puerta, sobre todo los puritanos, le preguntaban cómo iban con el altar familiar. Y si el padre o la familia decía, no, aquí tenemos un mes que no se hace, volvían y lo visitaban. Y si lo volvían y lo visitaban y usted estaba en la misma situación, adivinen qué, los puritanos lo ponían en disciplina. Porque ellos entendían que era un atentado incluso contra la salud, no solo de la iglesia, sino de la sociedad. Los ministros hacían preguntas de investigación a los padres, cómo estaban dirigiendo a su familia. El culto familiar estaba directamente relacionado con la salud de la iglesia. Yo me pregunto, si alguno de nuestros pastores tomara este rol y fuera a su casa y le preguntara a sus hijos, ¿cuál sería la respuesta? No sé qué le pase como un pastor de esta iglesia que fue a visitar a unos hermanos y el papá de la casa se puso de una vez militarmente, como en actitud, y llama a uno de sus hijos y llama al otro adolescente y le dice, señores, vamos a orar. Y uno de los hijos, usted sabe que los adolescentes no son fáciles, le dijo, pero de la confesión bautista, mire lo que dice, también va a encontrar lo mismo en la confesión de Londres. Dios debe ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, como en casas particulares cada día y en secreto cada uno por su lado. El descuido del culto familiar se consideraba la razón de la decadencia de la iglesia local.
Los padres debían formar y catequizar a sus hijos. Era nuestra responsabilidad. Nunca ha sido de otra manera. Nunca ha sido de otra manera, hermanos. Los puritanos, yo puedo hablar de los puritanos y pasar un buen rato de los puritanos, pero los puritanos tenían una alta visión del altar familiar en el hogar, una alta visión. La familia era la unidad básica de la sociedad, una pequeña iglesia en sí mismo. El esposo era el pastor y por eso abría con la pregunta que abrí al principio. Así veían los puritanos el hogar. Su teología de culto familiar surge ante la respuesta de la presión social que estaba destruyendo sus familias. Y los puritanos entendieron esto con tanta responsabilidad que dijeron: Padre, ustedes son los responsables de proteger a sus hijos del bombardeo de la sociedad. Los puritanos aceptaban el liderazgo del esposo como un mandato bíblico. Y ellos tenían que discipular a sus hijos, mostrar el evangelio. Claro, ningún padre puede convertir a sus hijos, pero ellos tenían la conciencia tranquila de que habían sido buenos embajadores del evangelio en su hogar. Yo me pregunto cómo sucedería, cómo estamos nosotros, recuerde Génesis, cuidando nuestro hogar. ¿Cómo ante tanta presión que tienen nuestros hijos, tanto bombardeo, más del que nosotros pensamos? Nosotros tenemos menos entendimiento de lo que la sociedad está haciendo con nuestros hijos de lo que nosotros pensamos. Si su hijo usted le dio a la edad que sea un aparato de usted no tiene idea. Yo escuchaba a alguien que dijo: ¿usted quiere que su hijo vea pornografía? Entréguele un celular abierto. Porque él puede estar viendo una noticia de soccer y le sale una advertising de una promoción totalmente. Pero ¿qué tanto estamos cuidando? Nosotros estamos asumiendo eso en serio. Déjame darle algunas recomendaciones de los puritanos, no mía, de los puritanos. Un puritano, apellido Haywood, que él daba 10 sugerencias para los padres. Y él decía: comprometerse a los padres, deben de comprometerse a asistir a una iglesia local que predique todo el consejo de Dios y que confíe en el Espíritu Santo. Estoy tomando entre las 10 porque no tenemos tiempo para las 10. Estudia, escudriña las escrituras para ser fuerte en la oración. Mire la relación. Mientras más usted escudriña la escritura, más fuerte usted va a ser en la oración. Dice: dedíquese a la oración personal, el estudio, para que el culto familiar sea fecundo. Otra cosa que decía: considere los peligros diarios de su familia. Considere los peligros diarios de su familia. ¿Usted sabe cuánto bombardeo va a recibir nuestros hijos y nuestras esposas? Suficientes para animar esa concupiscencia que cargamos cada uno de nosotros. Y una de las recomendaciones también que él daba era: ruegue para que el Espíritu Santo actúe en la familia. Hermanos, yo, como dije al principio, no quiero poner ninguna carga de culpa en nuestros corazones, sino animarnos a ver con urgencia la responsabilidad que tenemos. Es nuestra responsabilidad. No se le ha delegado a nadie. Mire, cualquier persona puede ser mejor trabajador, mejor banquero, mejor mercadólogo, mejor, no sé lo que usted hace. Ponga lo que usted hace. Cualquiera lo puede hacer mejor que usted, cualquiera. Mejor pastor, mejor maestro, mejor lo que sea. Póngale lo que usted hace. Pero nadie va a ser mejor padre que usted. Nadie. Nadie va a ser mejor líder espiritual que usted. Nadie en su casa. Nadie. Richard Baxter nos da otras recomendaciones y él decía: los hombres estaban dedicados a su papel por Dios de sacerdotes en el hogar, o habían rendido su hogar a la obra de Satanás. Usted sabe que los puritanos no eran fáciles, ¿verdad? Los puritanos eran duros, bien radicales. Pero así era como Baxter lo veía. O usted se dedica en su papel al hogar, sacerdote del hogar, o usted le está entregando su hogar a Satanás. Reunirse para adorar 2 veces al día, dice él, si los adoradores del Antiguo Testamento lo hacían, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que tenemos el Evangelio? Los padres debían enseñar las escrituras a sus hijos, catequizarlos y hacer aplicaciones útiles para ellos, equiparlos, hermanos. Como yo dije, nosotros no vamos a poder compartir a nuestros hijos
no vamos a poder convertir a nuestros hijos. Nosotros no podemos decir, Señor, lo convertí. Nunca vamos a poder decir eso. Pero podemos decir, Señor, fui diligente por lo menos. Con lo que sabía, con la limitación mía, fui diligente. Algún resumen. Pudiéramos pasarnos más tiempo y ver más de Baxter, pero no tengo más tiempo. En resumen, los puritanos decían, el estudio personal y la oración privada debe ser prioridad. Debemos entrenar a nuestros niños en la casa, hijos de naturaleza sacerdotal, guiar, orar, pastorear a nuestros hijos y ver el hogar como una pequeña iglesia. Aclaro, no es que su hogar es la iglesia. Y que ahora porque usted tiene esto en su casa, usted dice, no necesitamos iglesia. No, pero debemos de verlo como una pequeña iglesia. Déjeme darle algunas advertencias. Nosotros podemos hacer todo esto de manera incorrecta. Podemos caer en el legalismo o enseñar a nuestros hijos legalismo. Y nuestros hijos venían donde nosotros y decir, papi, ya hice esto, ya oré, qué sé yo cuánto, como si eso fuera una lista más en sus quehaceres. Hermanos, nosotros quitemos de nuestra palabra, algo así, algo totalmente, quitemos de nuestro vocabulario, vamos a hacer el devocional y vivamos el devocional. Vivamos el devocional. ¿Qué es el devocional? Es sencillamente incrementar nuestra devoción por Dios. Y si ellos ven que nosotros atesoramos primero la palabra, lo digo Deuteronomio capítulo 6, está la clave, guárdala primero en tu corazón. Eso es suficiente para que eso fluya en nuestro hogar. Claro, usted puede decir, vamos a hacer el devocional, pero que eso nazca realmente de una devoción personal y no de una carga. Me encantaba lo que decía el doctor Tranchini. La felicidad y la santidad no se oponen, tienen un mismo origen y un mismo destino. ¿Okay? Y si nosotros entendemos que nuestro mayor bien es el Señor y nuestro mayor tesoro es el Señor y nuestro mayor tesoro es Él, por lo tanto abrazarlo a Él y negarme a mí mismo a todo lo que eso implique que me distraiga de abrazarlo a Él, vale la pena. Y sus hijos lo van a notar, nuestras esposas lo van a notar. De ahí sale el tercer pilar, la disciplina de reunir la familia alrededor de la palabra. Tenemos que hacer de eso una disciplina: oración, adoración, lectura, estudio. Y como toda disciplina, una disciplina requiere presencia. Usted no puede hacer eso virtual. Se requiere que usted esté ahí. Requiere consistencia. Claro, luce diferente en cada etapa de su vida. Usted tiene un niño de 1 año, 2 años, un recién nacido. Empiece haciéndolo de manera que cuando él crezca, aunque no entienda, pero él, desde que tenga entendimiento, digo, pero hemos hecho esto toda mi vida. Yo desde que tengo uso de razón, veo a mi papá abriendo la Biblia y aplicando y atesorando las Escrituras. Puede lucir diferente si su hijo ya comprende y entiende. Y usted le puede poner a que lea la Biblia y preguntarle qué dice ese texto acerca de Dios o qué dice acerca de ti. Usted también puede, ya si están en mayores, puede reunir a su familia. Yo escuchaba de un pastor que él ya tiene nietos, 12 nietos, 3 hijos y unos 12 nietos, y una vez al mes los reúne a todos. Una vez al mes, ya tiene el emptiness, como dicen, el nido vacío, pero una vez al mes los reúne a todos para tener un altar familiar con ellos. No importa la etapa, va a lucir diferente. Si su hijo está en 3 años y está súper tremendo, 2 años, no pretenda que toda la atención esté ahí. No le demande toda la atención, pero busque maneras creativas donde él pueda ver que ese tiempo es un tiempo que han apartado para el Señor. Finalmente, el Nuevo Testamento, y no voy a tomar mucho tiempo, Efesios 6, capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Y a ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina e instrucción del Señor. De este texto es que uno de los padres de la iglesia decía, eso se trata de enseñar la palabra de Dios. 3 preguntas vamos a hacerle a ese texto. No vamos a entrar en un exceso, pero 3 preguntas simples, porque preguntándole al texto conocemos la intención del autor.
¿De quién es la responsabilidad? Padres. Segundo, ¿cuál es la responsabilidad? Usted ve un negativo y un positivo. No provoque a ira, sino que críenlo en la disciplina del Señor. ¿Y en qué se basa eso que se va a enseñar? En la instrucción del Señor. Sus historias del pasado son buenas. La manera como usted llegó a este país, esa historia es buena. Pero esa no es la historia que ellos necesitan escuchar siempre. Es la instrucción del Señor. Efesios 6:4 nos da el medio para instruir a nuestros hijos también. Hacerlo de la manera incorrecta, con la motivación incorrecta, puede llevar a nuestros hijos a pecar. ¿Ok? Usted no puede hacer esto militarmente. Tú tienes que fluir de un corazón que atesora el mayor bien, que atesora a Cristo. Esa instrucción es el marco de una vida que modela el Evangelio. Así que el último pilar es aplicar la palabra de Dios. La crianza, en el matrimonio, sea disciplinado, sea coherente. Pero si usted no atesora, no está comprometido, no tiene una recurrencia, aplicarlo va a ser imposible. Ahora, para terminar, la pregunta es, pastor, quizás usted se esté preguntando, yo nunca lo he hecho, yo no sé cómo inicio. Es una pregunta honesta. Inicie simple, hermanos. No trate ahora de meter aquí las doctrinas más complejas, super lazarianismo, o no trate de meterle algo que su hijo o su hija o su esposa no está preparada ni siquiera. Empiece simple. Y le voy a decir cómo se empieza simple. Si usted, al igual que yo, en un momento de mi vida no lo estuvo haciendo bien o no lo estuvo haciendo, inicie pidiendo perdón. Dígale, reúna a su familia. Yo quiero pedirle perdón. Quiero pedirle perdón porque yo he tenido esta responsabilidad de parte de Dios y me he enfocado más en proveer para la casa, lo cual es importante, pero no es lo más importante. Me he enfocado más en hacer aquello, estar en los deportes. Es importante, pero no es lo más importante. Pida perdón. Yo creo que eso puede construir un puente bien rápido entre usted y sus hijos, sin importar la etapa. Si sus hijos se fueron de su casa y vienen una vez al mes o vienen una vez al semestre, reúnalos y díganle, perdónenme por esto. Y si usted lo hizo, gloria a Dios. Segundo, muestre que usted necesita ese evangelio que usted quiere compartir. Que usted le diga, lo que yo te quiero compartir no es algo que tú necesitas, algo que yo necesito también. Sea vulnerable. Confiese cuando usted necesita del Señor. Que pueda ver que realmente es algo que usted quiere atesorar y que usted debe de mostrar que realmente lo ha atesorado. Muestra su deleite en el Señor. Y una vez con ese paso, si lo puedo llamar de alguna manera, entonces le voy a dar 3 recomendaciones simples, o no 3 recomendaciones simples, 3 cosas que usted puede hacer cuando esté en la mesa o cuando saque tiempo con su familia, su esposa, si no está casado. Si no tiene hijos, aproveche, desarrolle estos hábitos. Primero, lea la Biblia con detenimiento, con paciencia, repetidamente, meditando. Si su familia es tan grande como la mía, que somos 6, todo el que pueda leer, que lea el mismo texto varias veces. Aunque ahora nada más 4 de 6 podemos leer. Aunque los chiquitos creen que pueden leer, pero uno lo pone a leer su libro de historia, y usted ve a mi hija Grace diciendo, en un momento ella dijo, nosotros hablando de la salvación, y dijo, yo no necesito que nadie me salve. Y no, espérate. Y que ella dijo, papi, yo me puedo salvar. Digo, no, tú no te puedes salvar, Grace, de eso tú no te puedes salvar. Pero lea con detenimiento, con paciencia, repetidamente, meditando. Nadie lo está esperando, hermanos. Si esto es prioridad, no debe de ser algo que usted va a hacer por salir del paso.
Este es el mayor bien, es atesorar lo que nos va a hacer bien a todos. Y por eso le decía, cuando usted reconoce que también usted lo necesita, usted no va a venir aquí como que hay una tarea que hay que cumplir y ya terminamos. No, ¿quién nos está esperando? Nadie. Lea, repita. Ahora lee tú, Josué. Ahora lee tú, Samuel. Ahora lee tú, mami. Y a veces en diferentes versiones lo hacemos en mi casa. Pero lea con detenimiento, lea con paciencia, repetidamente, meditando. Segundo, hágale preguntas al texto. Y preguntas que pueden hacer. ¿Qué persona o gente está recibiendo este mensaje? ¿Quién es que está recibiendo? ¿Qué dice eso de Dios? ¿Qué está revelando de Dios? ¿Qué está revelando de nosotros? Cuando usted hace eso con los salmos, usted va a encontrar tanto cuerpo que usted se va a deleitar en un versículo y se le va a pasar el tiempo. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? ¿Dónde esto encuentra su cumplimiento en la obra de Cristo? ¿Cómo Cristo, cómo el Espíritu Santo ahora nos faculta a responder? ¿Qué nos está invitando a hacer? Si usted agarra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esos dos versículos. ¿Qué dice de Dios? Primero, que Él es mi socorro. Segundo, que Él es el creador. Y puede solamente esos versículos seguir. ¿Qué dice de nosotros? Que nosotros necesitamos socorro. ¿Por qué necesitamos socorro? Porque estamos en una necesidad. ¿Cómo Dios proveyó para ese socorro? Cristo. Preguntas. Ore por lo que usted acaba de leer y acabo de aprender, y luego adoro, hermanos. Ya usted necesita ir al seminario para hacer eso. No. Y deje que el Espíritu Santo empiece a cumplir su propósito con su palabra, como dice Isaías 55:11, no regresa vacía. Como dice 2 de Timoteo 3:16, es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea equipado, perfecto y equipado para toda buena obra. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Hermanos, deje que la palabra haga su trabajo y confíe. Hermanos, como les dije al principio, el propósito no es generar ningún tipo de culpa, sino recordar que siempre en Cristo tenemos la oportunidad de empezar. Si usted está casado y no tiene hijos, hágalo con su esposa. No dé por sentado que su esposa está bien espiritualmente. No crea que ella está bien. Pregúntele, siéntese con ella. Vamos a leer juntos. Si usted ya sus hijos se fueron y siente un remordimiento porque sus hijos se fueron y no lo hizo en el tiempo, recuerde que Dios no llega antes ni después. Si usted no conoció a Cristo durante que crió a sus hijos y ahora conoce a Cristo y sus hijos están vivos, siempre va a tener una oportunidad. Si tiene sus hijos en su casa, aproveche que el tiempo va pasando rápido. Y si tiene nietos, agarre a los nietos que siempre quieren escuchar las historias de sus abuelos. Hermanos, oremos que se nos acaba el tiempo y pidámosle al Señor que nos ayude a asumir nuestro rol, nuestro llamado como líderes espirituales. Empecemos un paso a la vez.